Vamos a meditar entonces en la palabra del Señor, por eso le invito a que vayamos al libro de Jueces. Libro de Jueces en el capítulo 7, ahí vamos a estar leyendo algunos versículos para estar meditando en la palabra del Señor. El salmista en una oportunidad dijo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dijo, así clama, ¿por quién? Por ti, dijo, por ti, oh Dios, el alma mía. Bien, Jueces capítulo 7, ahí vamos a leer algunos versículos que nos van a servir como base a lo que vamos a estar conversando en esta hora. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More o More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, mire, ponga atención con lo que Jehová le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Me salté una parte? No, está bien, ¿no es cierto? Bien. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Padre, te queremos dar gracias. Somos bendecidos, Señor, cada vez que podemos abrir las páginas, Señor, de las Sagradas Escrituras, porque entendemos, Señor, que es tu palabra revelada para nosotros. Padre, en esta hora nos disponemos para escuchar de tu palabra. Nosotros decimos que este es el momento más importante de cada reunión, porque nos disponemos a escucharte a ti. Padre, que podamos estar en una actitud receptiva para escuchar de tu palabra. Desde este lugar también, Señor, queremos bendecir a las personas, Señor, que no están físicamente con nosotros, pero escuchan a través de la radio y también, Señor, nos ven a través del internet. Los bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra que sin duda va a ministrar nuestras vidas. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo me use como un instrumento en tus manos, Señor. Unja mis labios, Señor, para hablar de esto tan maravilloso y tan grande que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder meditar en estos versículos que hemos leído, la mayoría de nosotros tiene alguna noción de quién es Gedeón. Bien, ahora, ¿sabe usted que Gedeón, el ministerio de Gedeón o el llamamiento de Gedeón
se asemeja mucho al llamamiento de Moisés. Son muy similares. Yo les quiero dar algunas características que hacen que el llamamiento de Gedeón sea parecido al llamamiento de Moisés. En primer lugar, ambos, Moisés y Gedeón, reciben un llamamiento mientras se escondían de los enemigos. Eso lo vamos a ver en el versículo 6 de Jueces. Ahí está el llamamiento de Gedeón, particularmente esto en el versículo 11, primera característica. Gedeón, el pueblo de Israel está atravesando una situación difícil, se había desviado del Señor. Usted sabe que cada vez que nos desviamos de la voluntad del Señor, salimos del propósito del Señor, nos exponemos al mal, porque la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios es lo que a nosotros nos conviene. Aquí hay padres, hay madres, que ellos anhelan y quieren para sus hijos lo mejor, ¿verdad? Como padres, Dios con mayor razón, que es Dios el Padre perfecto, el Padre bueno. Entonces, Gedeón está ahí escondido, preparando alimento para su familia, porque los enemigos también estaban en busca no solamente de los israelitas, sino que también en busca del alimento. Él estaba en un lagar con el trigo, trabajando con el trigo. El lagar es un lugar que se ocupaba para elaborar el vino, pero él estaba escondido. Bien, él estaba escondido porque lo estaban persiguiendo, por decirlo de otra forma. Bien, entonces está escondido de los enemigos, primera característica. Segunda característica de esto que tiene en común el llamamiento de Moisés con el llamamiento de Gedeón, segunda característica que tienen en común, se le dice así como a Moisés que Dios lo manda a una misión. Cuando Dios fija sus ojos en alguien, Dios no se equivoca. Eso lo encontramos, esta misión la encontramos en el versículo 14 del capítulo 6. Tercer punto importante también y en común con Moisés de Gedeón. Fíjese usted que como Moisés, Gedeón tampoco se encontró la persona apta, la persona idónea para desarrollar esa misión que Dios le estaba dando. Eso está en el versículo 15 del capítulo 6. No se encuentra la persona más correcta. Otra característica, versículo 16, esto está en el capítulo 6. Otra característica es que Dios le dice: yo estaré contigo. Es otra característica que encontramos en común que tiene Moisés con Gedeón. También encontramos que, así como Moisés, Gedeón recibe una señal como confirmación de la palabra que Dios le estaba dando. Eso está, vuelvo a decir, en el capítulo 6 de Jueces, versículo 17, particularmente esto que estamos hablando. Ahora el pueblo tiene que ir a la guerra. El pueblo tiene que ir a luchar contra los madianitas, los que están afligiendo al pueblo de Israel. Y fíjese usted que el ejército, el número del ejército de los que irían con Gedeón son 32,000 hombres. Y el Señor le dice a Gedeón: ¿sabes? Son muchos. Por favor, ojo con no cruzarse mucho. Son muchos los que van contigo. Fíjese usted que Gedeón le puede haber dicho: a ver, Señor, pero está bien, si vamos a una guerra, está bien el número que llevamos, 32,000, está bien, si tenemos que asegurar la victoria. Le dice: son muchos, tienen que ser menos, porque el Señor ya le estaba diciendo, anticipando, ya le había dicho también en el llamamiento del propósito que Él liberaría al pueblo de esta aflicción que estaba teniendo de parte de los madianitas. Son muchos. Primera característica entonces que el Señor demanda acá de estas personas es la valentía. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová
le dice a Gedeón que los cobardes, los que tenían miedo, se vayan de vuelta. Y no eran menos los que tenían miedo. ¿Cuántos eran? Los miedosos. Están estos versículos. Son los primeros que se dan la media vuelta y se van. ¿Cuántos fueron? 22.000 se fueron para la casa. Vamos a leerlo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Una característica que tenía que tener la gente que integrara el ejército del Señor, ser un soldado del Señor, era ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque las personas miedosas, el miedo lo contagian a otras personas. ¿Se ha fijado usted? Cuando hay alguien que tiene miedo, generalmente ese miedo se lo transmite a otras personas. No, has visto lo que ha dicho que va a pasar en la tierra, has visto lo que ha dicho que va a pasar en tal fecha. El miedo se transmite. Si usted no está con su fe bien puesta en el Señor, también comienza a estremecerse. Oh, no, sí, no, que la vecina dijeron esto y en la tele dijeron esto, y le empieza a dar miedo. El miedo se contagia fácilmente, pareciera. Los miedosos son los primeros en irse aquí para la casa de vuelta. Lamentablemente la Biblia no da detalles cómo se sintieron esas personas que se fueron para la casa. Pero Gedeón hace este llamado de parte del Señor. Yo me imagino, muchachos, los que tienen miedo pueden irse para la casa. Oh, en chileno hubiese dicho la media salvada. Qué media bendición no ir a la guerra. Vieja, vengo de vuelta. Nos mandaron para la casa. Oh, qué lindo. Para la casa. 22.000. Ahora uno podría decir, humanamente, racionalmente, bueno, con estos que van quedando, con estos 10.000, estamos más o menos bien. Ya bajó bastante considerablemente la suma. El Señor le vuelve a decir a Gedeón: son muchos. Y esta vez el Señor pone una prueba, una prueba para determinar quiénes son los que van a ir a pelear contra los madianitas. Y si usted saca la cuenta matemáticamente, los que quedaron no alcanza a ser el 1%. El 1% de ese ejército original. 300 que mostraron, primero que todo, esos 300, ¿sabe qué? Son valientes. Porque los cobardes ya se fueron. Los cobardes, ¿sabe? En ninguna parte marcan la historia. Los cobardes, los miedosos o miedosas, con todo respeto, ¿sabe? Siempre se quedan donde mismo. El salir de la mediocridad, el salir del statu quo, siempre va a tener sus riesgos. Comience usted y propóngase ser mejor persona. Propóngase ser mejor padre, ser mejor hijo. Propóngase ser mejor vecino. Propóngase ser mejor empleado en la empresa donde usted trabaja, o mejor empleador si usted es dueño de empresa, y se va a dar cuenta que usted va a comenzar a correr riesgos. Siempre va a ser más fácil y más cómodo quedarse en el lugar donde uno está y no correr riesgos. Siempre. No, que me van a criticar. ¿Usted cree que estos 300 no corrieron riesgos? El primer riesgo que ellos estaban corriendo es el costo de su vida. Este es un ejército. Se supone que estos son soldados. Y dentro de estos soldados, porque Dios lo sabe, la mayoría de estos soldados son miedosos. 22.000 soldados, más del 50% miedosos. Espero que eso no sea nuestra realidad. Y Dios pone esta prueba. Son muchos todavía los 10.000. Tienen que ahora ir al río y beber agua. Y los que lamen el agua con su mano, lamen el agua como perros, son los seleccionados por el Señor. Y esas personas son 300. ¿Qué significa eso? Como segunda característica es actitud. ¿Por qué? Estamos hablando de soldados. Porque la otra parte de los que se inclinaron a tomar el agua, ¿sabe lo que ellos hicieron? Buscaron su comodidad. Eso hicieron.
A ver, ¿cómo me resulta más cómodo a mí tomar agua? Y estamos hablando de soldados. El soldado tiene que estar en una actitud vigilante, porque no sabe en qué momento y por dónde va a venir el ataque. Recuerde usted que el apóstol Pablo a nosotros también nos compara con soldados. Y dice que nosotros tenemos que estar preparados para poder soportar el día malo. O sea, quiere decir que hay un día malo para cada uno de nosotros. Y después el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Estad firme para que podamos soportar nosotros en el día malo. Primera característica entonces de estos 300 es que son valientes. ¿Es valiente usted? ¿Se considera usted una persona valiente? Aquí hay personas que han tenido que luchar frente a una enfermedad. Aquí hay personas que han tenido que luchar frente a las críticas de la familia por su fe. Aquí hay personas que han tenido que abrocharse bien, por decirlo así, el cinto y seguir para adelante. Señor, aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Aquí hay personas que han sido testigos, como hay gente que ha negado su fe, pero sin embargo han permanecido fiel. Hay que ser valientes. El reino de los cielos, Jesús dijo, ¿qué pasa con el reino de los cielos? Sufre violencia. Y quienes arrebatan el reino de los cielos no son los cobardes. Los cobardes no hacen historia. En las historias de las naciones tienen sus propios héroes. Gente que se destaca por haber defendido principios, por haber defendido la independencia. Nosotros también tenemos nuestro propio héroe Jesucristo, que pese a que lo criticaron, pese a que podía haber dicho no, hasta aquí, no sigo más, me están criticando, la gente no me quiere, no todos lo querían a Jesús. Jesús dice, a mí me persiguieron, por lo tanto a ustedes también los van a perseguir. Él tenía su misión clara, su objetivo claro, y sabía que para llegar a la meta había que hacer la voluntad del Padre, y el costo de Jesucristo fue su vida en la cruz. ¿Lo criticaron? Claro que lo criticaron. Es cosa nada más de ver cómo los fariseos lo criticaban por las juntas que él tenía. Ellos creían que el perfil de personas con las que a veces se juntaba Jesús no daba el ancho para la persona que él se decía ser. ¿Cómo puede ser que una persona como él se junte con publicanos, con pecadores? No, este hombre debería estar con nosotros. Los fariseos, decían ellos, me imagino, pensaban que somos otro nivel, otro estatus. Sin embargo, Jesús veía lo que ellos no veían. Jesús no medía a las personas por sus títulos, por sus conocimientos. Jesús veía que ahí, en esa persona, había alguien quien salvar, que él posteriormente entregaría su vida en la cruz. Ni hablar de lo que significó el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No se conversaban, no hablaban, no medían palabra entre judíos y samaritanos. Sin embargo, por esas cosas de Dios, hay un momento donde Jesús queda solo, sus discípulos van a comprar. Y él se pone a hablar con esa mujer reprobada, porque más encima tenía un currículum. ¡Wow! Ni le cuento el currículum. Usted se lo sabe, mire que es conocido el currículum de esa mujer, hasta el día de hoy. Pero no se quedó ahí, porque lo que marcó la vida de esa mujer fue ese encuentro con ese hombre que marcó la diferencia entre un antes y un después. Una mujer que había tenido 5 maridos y el sexto no era su marido, se encuentra con el hombre, con el postrer Adán, que cambió su vida para siempre. Jesús tuvo que ser valiente, porque eso le iba a significar críticas. Seguramente hasta sus discípulos se asombraron cuando regresan. Miren con quién está hablando, y está hablando solo. No está acompañado por ninguno de nosotros. Jesús no tenía ningún problema, porque Jesús sabe quién es. Jesús sabe cuál es su ministerio. Le pongo otro ejemplo más también, porque a Jesús sí lo criticaron. Cuando viene esta mujer, llora, derrama de sus lágrimas en los pies de Jesús, luego seca con sus cabellos los pies de Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Y lo que era eso para esos hombres que estaban ahí mirando eso, no para Jesús, para esos hombres es un acto de provocación sexual. ¿Usted cree que a Jesús le importó lo que estaban diciendo? Ay, ¿qué van a decir de mí mañana los diarios?
¿Qué van a decir mañana los fariseos? No le importó, porque Jesús conocía, así como conocía el corazón de esa mujer, también conocía los pensamientos de esos hombres y Jesús lo encaró. Jesús fue valiente para ser un verdadero hijo de Dios, y más en estos tiempos. Quiero decirle que tenemos que tener una de las cualidades que tienen estos 300, que es la valentía. Es difícil ser un cristiano íntegro en estos tiempos. Es difícil mantener el cinto de la fe firme en estos tiempos, más cuando la iglesia cede terreno a lo secular, al mundo. Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque el que hoy día quiere ser un cristiano de verdad, dentro de la misma iglesia a veces lo tildan de religioso. No, que religioso, no, es que yo no quiero escuchar música mundana, no, es que no hay que ser religioso, es que yo no quiero ver este tipo de programas, es que no hay que ser religioso. A ver, hay que ser valiente. La palabra del Señor dice, sed santo como yo soy santo. Tenemos que ver cosas que edifican. Somos llamados para hacer la luz en medio de las tinieblas. Así lo dijo el Señor Jesucristo, y para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente varón, hay que ser valiente en la empresa en la que tú estás, para que te lleguen a tildar de homosexual, te lleguen a tildar de tonto por no aprovechar cada ocasión que se te da. Hay gente que en este mundo dice, es que si no comes, perdonen por el término, pero es un término mundano, así lo habla el mundo. Si no comes, se entiende que igual comiste. Y el mundo dice, y el mundano dice, bueno, como me van a criticar, si comí o no comí, entonces ¿cómo? Porque entre ponerle y no ponerle, dicen, mejor ponerle. Nos da lo mismo, porque el ojo de Jehová está ahí. Dios sabe si tú y yo estamos siendo íntegros. Dios sabe, a lo mejor no está tu pastor, no está tu líder. En el momento que rechazaste ceder ante la tentación, en el momento que rechazaste ceder ante el pecado y no caer en adulterio y no caer en fornicación, si no está ninguno de tus líderes, si no está tu esposa, Dios está ahí y estás haciendo lo correcto. Es lo que tienes que hacer. Dios está contento. Gloria a Dios. Pero entre ponerle y no ponerle, dice el mundo, no da lo mismo. Hay que ser valiente porque te van a criticar. Hay que ser valiente porque te van a hasta tildar de poco hombre, de poca mujer. Te van a tildar de ambiguo, joven, señorita. Te van a tildar de pasado de moda por el hecho de no querer entregar tu virginidad a un hombre, a una mujer que no va a ser tu esposo, tu esposa. Es difícil para los jóvenes también hoy día, porque en los centros educacionales ya casi no existe moralidad, y no solamente en los centros educacionales en el mundo, ya no existe. Pero recuerde usted que nosotros, dijo el Señor Jesús, que somos la sal. Y por eso dijo Jesús, si la sal se desvaneciera, no sirve para nada más que para ser pisada por los hombres. Se necesita entonces que la sal cumpla ese rol hoy día en nuestra sociedad de preservar, pero hay que ser valiente. Estos 300 son valientes. Otra de las características de estos 300 es la actitud. Si eso fue lo que los dejó en carrera, por utilizar un término, no tuvieron la misma actitud que los otros. Ellos toman agua con la mano, sacan agua con la mano, la toman como los perros. Es una actitud de soldado. Es importante también la actitud que nosotros mostramos hoy en lo que estamos haciendo frente a este mundo. ¿Qué es la actitud? Según el diccionario dice que es la postura del cuerpo. Sí, tuvieron una postura distinta. Los demás buscaron su comodidad. Dice también que la actitud se manifiesta por la disposición del ánimo. También, sí. Usted viene a esta reunión y viene usted con una actitud. Puede ser buena, puede ser más o menos, pero usted viene con una actitud. Otra de las características que podemos observar de estos 300, que usted y yo también necesitamos, dijimos que la valentía, dijimos que la actitud, el compromiso. En esta sociedad hoy, mientras menos compromisos se tomen para la sociedad, para el mundo, mejor. Me hablaban de una chica cristiana en estos días, no vamos a decir su nombre, soltera, y por ahí anda alguien interesado en comenzar un romance a la moderna, vivamos juntos, pero así nomás. Hoy la gente no quiere compromisos, y en general
Hoy, en este país, incluso muchos empleadores toman un compromiso informal con sus trabajadores. No, trabajemos en negro. Quiero decirte que si eres empleador, empresario cristiano, también tienes que ser luz en tu trabajo. Esa gente algún día tendrá que jubilar. Esa gente sabe que tú eres cristiano, sabe que tú eres cristiana. Y ese día que jubilen, si tienen una jubilación que es una jubilación falsa a lo que deberían de verdad recibir, no se van a acordar de ti con cariño. No van a decir, oh, tuve un jefe, el mejor jefe, la mejor jefa, cristiano. No. Tienes que ser luz. Tienes que ser distinto. Es que las cosas tan malas, es que no nos regimos por los indicadores del mundo. Nosotros nos regimos por lo que dice Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que ser luz en todos los aspectos, pero hoy día esta sociedad no quiere compromisos. Muchos padres, incluso cristianos, permiten que sus hijos convivan en sus propias casas. No importa, ¿qué tiene de malo? Son otros tiempos. Son distintos los tiempos. Para nosotros, para el Hijo de Dios, vuelvo a decir, porque ¿qué podemos esperar del mundo? ¿Qué podemos esperar de los que viven en tinieblas? Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios. No somos de este mundo, dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros códigos que nos rigen están en la palabra del Señor. Si de verdad amamos al Señor, el amor es práctico, se demuestra. Pero no queremos compromiso, incluso no queremos compromiso hasta con el Señor. Tantas veces hemos escuchado, yo incluso pensaba así hasta hace un tiempo, que mientras menos compromiso, incluso en la iglesia, mejor. Sirvo al Señor con mayor libertad, decía uno. No, déjeme así nomás aquí, no quiero compromiso. No me dé responsabilidad, porque mientras menos responsabilidad, mejor. ¿Hay alguno que piensa así aquí? Espero que no. Y si no, bueno, el Señor hoy día va a cambiar su mentalidad. Mientras menos compromiso, mejor. Sirvo al Señor más libre, ¿no es cierto? Es que no, si tomo una responsabilidad me van a criticar, mejor no. Pues ¿qué van a decir de mí? No, mejor déjeme así nomás, mejor déjeme así. Yo, de verdad, mi compromiso lo tengo con el Señor, ¿eh? Hay gente en la Biblia que por su compromiso estuvo dispuesta a dar su vida. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Su vida dieron por el compromiso con el Señor. Tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Alguien me dijo una vez, no, que Daniel sabía que el Señor lo iba a sacar del foso de los leones. Es que Daniel sabía que el Señor lo iba a sacar del horno. Por lo menos la Biblia no dice que el Señor le haya dicho que lo iba a rescatar de ahí. Entonces, entiendo que el costo de su compromiso de Daniel y sus amigos, ¿sabe cuál era? La vida. Era la vida. Porque, ¿sabe? Hoy día hay hermanos nuestros en la fe que el Señor no los rescata de la muerte que tienen a manos, por ejemplo, del Estado Islámico. No, hace muchas semanas nos enterábamos de un matrimonio que los mataron, los apedrearon y después los quemaron a los dos. Dios no los rescató porque el precio de las convicciones de esos hombres, de esas mujeres, fue su vida. Gloria a Dios. Eso se llama compromiso. ¿Está usted comprometido con el Señor? ¿Comprometida con el Señor? ¿Se siente de verdad que está comprometido o su compromiso solamente es venir a una reunión como esta, un domingo, al igual como lo hace gente de otra iglesia, que no voy a decir cuál? Mire que ya me llamaron ya para amenazarme. Así que no quiero que me sigan llamando. Pero si me siguen llamando no importa, porque estoy comprometido. Y el precio de mi compromiso también es la vida. Esto es como las mafias, señoras y señores. Si sales de aquí, sales muerto. Gloria a Dios. El precio del compromiso de Jesús fue su vida. ¿Recuerda usted a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní? Porque no fue fácil para Jesús, porque para nosotros esto también ha sido historia, pasó hace tantos años, pero no fue fácil para Jesús. Jesús está ahí en el huerto de Getsemaní orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dicen que su sudor era como grandes gotas de sangre. El precio del compromiso de Jesús fue su vida, la dio, la rindió. Si tengo que darla, la doy, y las dio por amor a nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Si Jesús hubiese dado pie atrás, como a veces damos pie atrás nosotros,
O como muchos hoy están dando pie atrás para ir y negar al Señor, para ser apóstatas. Si Jesús hubiese pensado así, no estaríamos aquí. El compromiso de Jesús fue la vida. Gloria a Dios. Valentía, actitud, compromiso. Y quiero hablar de un último concepto que va a marcar la diferencia en nosotros, en la excelencia. Porque no es lo mismo hacer las cosas porque hay que hacerlas, que hacer las cosas bien para el Señor. Hoy día estamos acostumbrados a hacer las cosas porque hay que hacerlas. No, voy a la reunión porque hay que ir. Pero a eso, si le sumamos a excelencia, voy a la reunión a adorar al Señor, voy a la reunión a sacarle el jugo a esa hora y media, a las 2 horas, lo que sea, porque estoy agradecido con el Señor. Voy a aprovechar ese tiempo, voy a hacerlo con excelencia. Gloria a Dios. Hay un término y el autor de un libro dice: quien trabaja hasta donde le pagan hasta donde trabaja. Una cualidad tan común en los trabajos. No, si me pagan, me contrataron para esto y no hago nada más. Bueno, no espere entonces que el día de mañana su jefe fije los ojos en usted para decir: ¿sabe qué? Lo queremos ascender. Porque la gente así, a la empresa, ¿sabe? Cuando lo pueden despedir, lo despiden. ¿Sabe? A quienes premian las empresas, no digo el Estado, curiosamente a veces el Estado premia cosas que la mayoría de nosotros no se explica, con todo respeto lo digo, si hay una autoridad escuchando, pero los empleadores premian a esa gente que hace más de lo que tiene que hacer, que sabe que no está esperando la hora para marcar tarjeta e irse luego para la casa. Si tiene que quedarse 5 minutos más, que se ha ido dejando el lugar de trabajo, barriendo o haciendo algo adicional, las empresas premian a esa gente porque sienten que esa gente es digna de premiar. ¿Es así o no? Bien. ¿Y usted no cree que el Señor lo mismo hace con nosotros? Si usted hace algo para el Señor Jesucristo enseñó ahí en Mateo 5, en ese espectacular sermón del monte, enseñó lo que es la milla extra. Si lo acompañas una milla, acompáñalo otra más. No, pues si era una sola nomás, pues ya lo hice ya. No, excelencia. Da un poco más, extendámonos. El apóstol Pablo enseña a los efesios, el apóstol Pablo enseña a los colosenses que no tenemos que trabajar al ojo. ¿Ah? Viene el jefe, listo, empezamos a movernos ahí, no, viene el jefe. Y se va el jefe, sale Oscar del taller, relajo, ¿no es cierto? No, sí salió, fue a ver a unos clientes. Y listo, me pongo a hablar por el celular, más encima del celular de la empresa. El Señor, decimos, me ha bendecido con minutos y no es bendición del Señor. El celular es de la empresa, lo paga la empresa para fines de la empresa. O como otros que a veces que dicen: no, si en mi empresa puedo sacar fotocopia gratis. Qué bendición, la sacamos en la empresa. Nunca hablaron con su jefe y ocupan los materiales de la empresa para la obra del Señor. Eso no es ser excelente. No es ser excelente. Ahora, si tu jefe cristiano te permite, gloria a Dios, lo va a bendecir el Señor. Pero el día que tu jefe descubra que le está sacando la fotocopia, que está gastando sus materiales para cosas de la iglesia, prepárate, porque te va a ministrar a la manera del mundo. No te va a ministrar con el amor de Dios, a menos que sea cristiano, obvio. Tenemos que buscar la excelencia. Lo que falta hoy día en el mundo en general es la excelencia, ¿sabe? Es compromiso. Comprometámonos con el Señor primero y después comprometámonos con el otro. Si definimos llegar a cierta hora, excelencia y compromiso es que llego a esa hora incluso unos minutos antes. Si esto es práctico. Porque a veces decimos: ya, no, sí, juntémonos. ¿A qué hora? A la hora en punto. Pasó la hora en punto, 5, 10, 15. Yo ayer esperé media hora. No voy a dar nombre, porque si no alguien se va a ir aquí con menos gozo. Ser excelente. El Señor Jesús enseñó que nosotros actuáramos con los demás como nos gustaría que actuáramos con nosotros, que actúen con nosotros. Y a veces nosotros decimos: wow, esta gente, que aquí, que allá. Nosotros comencemos dando el ejemplo. Nosotros tomemos compromiso con la gente. Si el tiempo mío es importante, el del otro también es importante. Y si no podemos asistir a cierto lugar, si no podemos ir, mandemos un mensajito, llamemos.
No podemos vivir todo el tiempo marcándole a otra persona. No podemos vivir todo el tiempo mandando un porfa, háblame. Eso no es ser excelente. Está bien que a lo mejor tengamos apretones económicos, pero no podemos vivir toda la vida, hermanos, apretados económicamente. En algún momento el Señor nos dará unos pesos para cargar el celular, para mandar un mensajito, que no siempre me estén llamando a mí, porque a veces nos acostumbramos a una mentalidad mediocre. Tenemos que ser excelentes. Si es para el Señor, entonces hay que hacerlo mejor. Si es para el Señor, entonces, bueno, hay que llegar un poco antes. Y la Biblia me dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, dice, de corazón, y no para los hombres. Dice que todo. Entonces, si usted trabaja y usted se comprometió en cierta fecha a entregar ese trabajo, sea excelente, comprométase de verdad y entréguelo, si es posible, antes. Porque sabe que la gente va a hablar bien de usted. Sabe que me dijo que me iba a entregar tal fecha, pero me llamó para decir que iba a estar antes. Lo van a recomendar, pero si no estuvo ese día y ni llamó y esperó que lo llamaran, le dijeron incluso un par de cosas y dijo usted, oh, que me tratas mal, con justa razón. Hoy la gente hoy día está cada vez más enfadada, con justa razón. Si no llamaste, no avisaste, si nos podemos atrasar, podemos a lo mejor no cumplir con lo que dijimos en algún momento, porque, hermano, la vida es dinámica, hay imprevistos, pero no podemos pasar toda la vida teniendo imprevistos. Tenemos que aprender disciplina, tenemos que aprender actitud, como lo hicieron estos 300. Estos 300, ¿sabes? Son los que quedaron en la historia, los demás se fueron para la casa. ¿Por qué? Fueron valientes, tenían una actitud, estaban comprometidos, eran excelentes. Y yo no sé cuántos de nosotros hoy día tiene estas características y puede decir, ¿sabe qué? Yo me siento uno de los 300. Porque a lo mejor somos parte de los 22.000. Estamos miedosos, cuestionamos todo, mire lo que están haciendo, nos ayudamos, criticamos, somos espectadores más que protagonistas. Tenemos que ser de estos que marcaron la historia, de estos 300, una actitud que los dejó aquí plasmados en las páginas de la Biblia y son las personas que Dios usó para dar la victoria a su pueblo. ¿Quiere ser usted de estas personas que marque la historia? ¿Quiere ser usted de las personas que marque la historia de su familia, de su hogar, de su sector? ¿No cree usted que el Señor lo puede hacer? Sí, el Señor lo puede hacer. Porque sabe, aquí subamos una última característica, si usted quiere, la característica del esfuerzo. El Señor le dijo a Josué ahí en el capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabe? Esforcémonos. Demos todo lo mejor de nosotros. No escatimemos recursos, no escatimemos nada, estirémonos. Si de verdad amamos al Señor, que eso se note en cuestiones prácticas, que se note en la privacidad, en la intimidad de su casa. Seamos excelentes en el trato con nuestra familia, no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí en la reunión, seamos excelentes con nuestros vecinos, seamos excelentes con nuestros compañeros de trabajo. Que se note que amamos al Señor. Jesús dijo en una oportunidad que verían nuestras obras, dijo, y alabarán al Padre. Y eso hoy día es lo que más hace falta, que vean nuestras obras la gente, porque el mundo, ¿sabe? Lo que más tiene hoy día es palabra. Le han llegado muchísimos mensajes al mundo. Este sector y la gente que escucha por la radio sabe que es así. Hoy día, ¿dónde no se ha predicado el Evangelio? Pero ¿sabe lo que hoy día necesita ver la gente? Es obras, es obra. Que hablemos menos y que hagamos más. Eso es lo que necesitamos nosotros.
Y eso con excelencia. 3 veces le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabe? Porque el esfuerzo iba a dar como resultado recompensa. El esfuerzo iba a dar como resultado crecimiento. El esfuerzo iba a dar como resultado favor de Dios. Esforcémonos, extendámonos, estirémonos. Porque si no nos estiramos, nunca vamos a saber hasta dónde podríamos haber llegado. Nunca, nunca, nunca. Yo ayer escuchaba, alguien decía, yo siempre le saqué el quite a tal cosa, nunca quise hacer tal cosa. Y hoy día está haciendo eso. Y yo veo que lo está haciendo con gozo. Pero ¿sabe qué? Rompió los miedos, rompió los prejuicios, se esforzó, ha sido valiente y hoy día está viendo esos resultados. Porque cuando hacemos eso, cuando rompemos esas ataduras que a veces tenemos y dejamos que el Señor actúe en nosotros con toda libertad, nos rendimos delante del Señor, el Señor comienza a hacer cosas maravillosas. Póngase de pie para que oremos un momento al Señor. ¿Se acuerda cuáles son las cualidades entonces que hablamos de estos 300? ¿Me puede decir? Eran valientes. ¿Qué más tenían? Actitud, sí, porque fueron, sacaron el agua, la vieron ahí como los perros. ¿Qué más tenían? Compromiso. ¿Qué más tenían según nosotros? Excelencia, excelencia. Vamos a orar por esas cosas. Padre, gracias por hablarnos, Señor, a esta hora, Dios. Tu palabra dice que aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles. Pero la pregunta es, ¿cuándo podríamos llegar a hacerlo todo? Más cuando hoy día, Señor, vemos que nos falta tanto por hacer. Señor, creo que la lección de Gedeón y de estos 300 nos habla hoy día a nosotros. Como estos hombres, Señor, eran valientes y tuvieron la actitud, Señor, correcta. Hay 22,000 que se fueron para la casa, a lo mejor contentos porque según ellos se habían salvado, podían estar en la comodidad de su casa. Hay otros tantos, Señor, que se quedaron ahí buscando la comodidad al beber agua. Todos ellos, Señor, no quedaron dentro de la gente seleccionada por ti para derrotar a los madianitas. Señor, yo quiero orar porque hoy día también tenemos tantos enemigos. Hoy día el Evangelio ha sido tan mal mirado por muchos y por otros, Señor, tan mal expuesto, que hay gente dañada, herida, y necesita, Señor, que se levante este ejército de valientes para decir, no, señores, aquí no se ha predicado la verdad, aquí se ha distorsionado la palabra, esta es la verdad del Evangelio. Yo doy gracias, Señor, por los valientes, las valientes que están aquí en este lugar, que se han atrevido a marcar la historia. Padre, oramos porque queremos que este año, Señor, vivir esa experiencia de estirarnos, vivir esa experiencia de clamar a ti y buscar que tú nos reveles esas cosas ocultas que le dijiste a Jeremías. Pero queremos, Señor, tener la experiencia de estirarnos, porque si no nos estiramos a buscar, si no, Señor, nos extendemos, como dijo el apóstol Pablo, a lo que está por delante, nunca habremos de saber, Señor, hasta dónde podrías habernos usado tú en esta tierra. Por eso oramos para que nos saques de la comodidad, para que nos saques, Señor, del relajamiento y podamos, Señor, en ti buscar, Señor, tu perfecta voluntad para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le damos plena libertad, Dios, al Espíritu Santo para que se mueva en nosotros y nos perfeccione, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.